Buenas noches con todos. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es el caso de estudio de un sismo. Las integrantes son mi persona, Micaela Takuri, Cristina Rivera y Paz Ordóñez. Bueno, vamos a empezar entendiendo qué es un sismo. El sismo en sí es el movimiento brusco de la Tierra. Este está causado por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Se da normalmente en las placas tectónicas y se da por esta razón para liberar movimiento. Vamos a hablar de por qué se produce un sismo. Bueno, los sismos aparecen porque a medida que se van deformando o doblando algunas partes de esta capa superficial que es la litosfera, se va almacenando energía, al igual que una goma que se estira cada vez más. Pero cuando estas rocas alcanzan su límite de deformación, se fracturan y liberan esta energía acumulada en forma de vibraciones sísmicas. Por eso es que se producen los movimientos de la Tierra. Les voy a hablar de los movimientos de la Tierra. Hay muchas pruebas de que la corteza se levanta, forma como cordilleras, las cuales se adentran en las profundidades y hacen que se mueva de forma horizontal. Varios estudios científicos explican estos movimientos y dicen que se deben a la teoría de las placas tectónicas, ya que son grandes proporciones de la corteza terrestre y están en movimiento lento y continuo. También interactúan entre sí y deforman las rocas de sus bordes, originando la mayoría de los sismos. Bueno, en la escala de Richter se presenta la energía sísmica liberada y se basa en los registros sismográficos. Es una escala que crece en forma potencial o semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede significar un aumento de energía 10 o más veces mayor. Como podemos ver aquí en la tabla, vemos que menos de 3.5 generalmente no se siente, pero igual sigue siendo registrado. Después del 3,5 al 5,4 a menudo sí se siente, pero este no causa muchos daños o los daños son menores. Del 5,5 al 6,0, estos ya ocasionan daños ligeros a edificios. Pero también cabe destacar que después del 3,5 estos ya se sienten con más frecuencia y son, mientras más son, más duro es. En el 6,1 y en el 6,9 pueden ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. Del 7 al 7,9 ya se forma un terremoto que causa graves daños. En el 8 se forma un terremoto mucho más grande y esta es la destrucción total de comunidades cercanas. Las diferencias entre un sismo y un terremoto. Básicamente todos los movimientos registrados de la Tierra son sismos o temblores que se les dicen. Este temblor es el sacudimiento del suelo, que produce sustos en las poblaciones, pero no genera daños estructurales, mientras que un terremoto es un movimiento que produce el colapso de las viviendas de los lugares que están cerca de este epicentro y crea pérdidas tanto humanas como de edificaciones. Entonces, también se puede diferenciar según su magnitud, como mencionaba mi compañera, y también dependiendo de factores como la profundidad y los grados de Richter, como se mencionaba antes, según las consecuencias que provoque. Se suele llamar terremotos normalmente a los movimientos que superan los 7,5 grados en esta escala, mientras que cuando son los temblores más o menos de 4 grados o menos, se los llama solo temblores o sismos. ¿Y cómo nos podemos preparar para los sismos?
Primero deberemos elaborar el plan familiar de emergencia, el cual debe ser sencillo para salvar la vida de nuestra familia. Con los miembros de la familia preparamos el maletín para emergencias, en el cual tiene que constar con alimentos, radio, documentos personales, medicinas y algo que proteja nuestra nariz. Pueden ser protectores o mascarillas. También organicemos a la familia para planear cómo actuar en el caso de un terremoto. Retiremos tenemos que retirar de los lugares altos para que no nos pueda caer nada. Y debemos apoyarnos del comité municipal o de los que están encargados del local en emergencia. Bueno, nosotros vamos a hablar del terremoto del Ecuador que se dio el sábado 16 de abril del 2016. Este fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18 horas 58. El epicentro de este fueron las parroquias de Pedernales y Cojimíes. Estas están ubicadas en el cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Este tuvo una magnitud de 7.8 que constituye al sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979 y fue el más destructivo desde el terremoto de Ecuador que se dio en 1987. Como podemos ver en la imagen, se ve como, aunque fue el epicentro en Pedernales y Cojimíes, todo eso se dio a todas las partes del Ecuador donde se pudo sentir hasta el sur en donde nos encontramos ahora. Las ondas sísmicas de este terremoto fueron tan fuertes que llegaron hasta el suroccidente de Colombia y en la frontera norte de Perú. También fue percibido como en lugares lejanos como Venezuela y Panamá. Desde la ciudad de Roma, donde se encontraba el momento del suceso, el presidente Rafael Correa declaró en estado de excepción a nivel nacional el momento en el que se dio este terremoto y en estado de emergencia en 6 provincias costeras. Según la Oficina de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 1 millón de personas fueron afectadas con este terremoto, solamente en el Ecuador. Bueno, este terremoto dio varias consecuencias el sismo que contrajo. Fueron 661 personas fallecidas, 12 personas desaparecidas, personas heridas y otras afectaciones directas fueron 6.274. Varias personas rescatadas con vida fueron 103. Personas albergadas 28.678. Y los kits de alimentos entregados fueron 696.666. Y hubo varias réplicas, las cuales fueron 1.417. Como podemos ver en estas imágenes, sobre todo en Pedernales, donde fue el epicentro, ocasionó muchos daños, como podemos ver en la primera imagen, donde las personas quedaron atascadas en lo que eran las casas, los edificios. Muchas de ellas, como comentaba mi compañero, fueron rescatadas, sin embargo, otras no lo fueron y fueron los fallecidos que se encontró en este terremoto. Como podemos ver en la segunda imagen, también los edificios cayeron y demostraron que no estaban bien realizados, como podemos ver en la segunda y cuarta imagen, que realmente no estaban bien equipados, no estaban hechos de un buen material, ya que se fueron cayendo de maneras verticales y, y eso ocasionó mucha pérdida material y también pérdidas humanas. Y como podemos ver en la tercera imagen, las personas vulnerables, las más vulnerables, se encontraban en esos momentos ya luego del caos, cogiendo sus pertenencias, lo poco que les sobraba, ya que en verdad las pérdidas materiales fueron bastante grandes.
Bueno, también se dio lo que eran las ayudas dentro del país, porque cabe mencionar que también hubieron ayudas fuera de él, pero dentro del país estuvo lo que es salud, que fue los primeros en evacuar a nivel nacional desde Quito, Guayaquil, Cuenca, como los cantones más grandes. Los médicos y la OMS participó para poder ayudar y auxiliar a los primeros. Cabe destacar que no fue solo salud, también fueron militares, el mismo presidente se devolvió al país y toda esa situación. Por parte del gobierno también se dio lo que eran los kits para las familias afectadas, que fueron, como podemos ver en la imagen, de comida, fueron 3 libras de arroz, media libra de fideos, media libra de harina de plátano, medio litro de aceite, 2 libras de frijoles, 2 libras de azúcar, media libra de sal yodada, una lata de sardina, una lata de atún, media libra de cocoa, una libra de leche en polvo. Aquí también podríamos decir que a nivel nacional se ayudó con kits de agua, ya que al momento del caos también sucedió que el agua allá no existe agua potable, entonces no tenían agua, luz también se les cortó, entonces todo eso se trató de, a nivel nacional, tratar de ayudar. Gracias, eso es todo. Gracias.